Hola amigos, una vez más en la aventura de leer, hoy con Antonio Perán Elvira. Antonio, ¿cómo estás? Pues estupendamente. Pues cuánto me alegro, porque con el calor que hace es la primera vez que oigo a alguien decir que se encuentra muy bien. Hombre, ¿y qué remedio nos queda, tú? Qué remedio, ¿no? Es soportar lo que hay, efectivamente, de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla, con lo que venga. En cualquier caso, Antonio Perán Elvira es un escritor de poesía, ¿cómo os diré? De poesía denuncia, de poesía testimonio, de poesía lírica también, ¿por qué no? Bueno, es que en realidad la poesía no necesita adjetivos, la poesía es poesía. Antonio, tú tienes publicados 5 libros, si no me equivoco. 6. 6 libros. Bien, pues Sí. entonces me equivocaba. Y cuéntanos un poquito de estas publicaciones tuyas, Antonio. Pues sí, he escrito 6 libros. El primero de ellos se llama Diálogos con mi perro Sancho y es uno de mis preferidos, no por nada, sino porque es el primero. Porque es el primero. Tampoco está nada mal, pero realmente el ser el primero pues juega un papel fundamental, ¿no? Después el segundo libro fue un libro que se llama En la mansión de los céfiros y después queréis pues cuento un poco de qué va cada libro, eso según veamos y según tengamos tiempo. El segundo libro En la mansión de los céfiros, el tercer libro es Vía Crucis, que Vía es Crucis. tal cual, es bueno, yo diría que es el primer y único libro que se ha escrito sobre este tema, el libro de este tamaño, ¿no? Porque efectivamente hay otros libros, como por ejemplo el de Gerardo Diego, pero el libro de Gerardo Diego fueron 14 sonetos. Este es un libro, en términos, hablando de poesía, es un libro grande, ¿no? Después el cuarto libro fue Discurso de Blanda y Firme, el quinto Un poliedro curvilíneo y este último que se llama Sonetos del buen morir. Sonetos del buen morir. Has nombrado a Gerardo Diego y a sus 14 sonetos. Claro, hizo un soneto por estación, pero tú no te has Claro. limitado en Vía Crucis a hacer un soneto por estación, tú has hecho algo más. Sí, sí, bueno, de hecho el libro, repito, es un libro grande en poesía que tiene 53 poemas, ¿no? Y 53 entonces, poemas. pues, más o menos se divide en las 14 estaciones, lo que pasa es que cada estación contiene varios poemas, ¿no? Porque, bueno, pues las estaciones son lo que el Via Crucis franciscano nos dice, pero sin ninguna duda cada una de esas estaciones pues tiene un principio, un fin y un desarrollo. Esto es de alguna manera lo que hace el libro del Via Crucis, ¿no? Antonio, dice el Observatorio para la Lectura, que depende del Ministerio de Cultura, bueno, que depende, que lo patrocina el Ministerio de Cultura, dice que en España el 36,6% de la población declara que no lee nunca un libro. ¿A ti cómo se te queda el cuerpo con esto? A mí no me extraña, en absoluto. A mí no me extraña en absoluto porque conozco a mucha gente que no lee en absoluto, ¿no? Y una cosa también que hay que tener en cuenta es que dentro de esos que leen, hay que preguntarse qué leen, Ah, ¿eh? Porque muy interesante. se lee mucha literatura, perdón, se lee mucho, mucha, por ejemplo, prensa deportiva, se lee, pues, otro tipo de lectura, pues más bien tipo revistas del corazón y tal, entonces habría que ver qué se lee. Yo no soy en absoluto, no soy ningún censor de lectores, yo no. eh, Cada uno lee aquello pues con lo que se sienta a gusto y hace muy bien, ¿no? Pero que esa es la realidad y esa realidad nos puede sorprender, nos puede preocupar o no, pero creo que esa es la realidad, sí. Pero es la que es, sí. Bueno, Mark Twain era mucho más cínico, claro, el maestro Twain decía que quien sabiendo leer no lo hace, no tiene ninguna diferencia con un analfabeto que no sabe leer.
tienen Sí, sí. ventaja y diferencia alguna. Pero bueno, son las ironías de Mark Twain. ¿Me podías contar, Antonio, cómo haces tus presentaciones? Que sé que el Ateneo es uno de tus centros favoritos para presentar tu obra, pero hay más, hay más. ¿Me podías Sí, contar cómo bueno, lo haces? últimamente suelo hacer en los últimos, me parece que 2, 3 libros como mucho, suelo hacer 2 presentaciones que son en el Ateneo, porque soy socio del Ateneo, y Ujú. después en la delegación territorial de la ONCE en Madrid, pues porque soy afiliado a la ONCE. Esas suelen ser las 2 presentaciones que siempre hago. He hecho en otros muchos sitios, ¿eh? He hecho en la Biblioteca Vargas Llosa, en la Trías del Retiro, Así. en Cuenca he estado en varios sitios, incluida la Diputación. He hecho presentaciones en bastantes sitios. Últimamente, repito, me quedo con estas 2, pues porque, bueno, primero que entiendo que son suficientes y, en segundo lugar, que tampoco es fácil estar presentando tu libro todas las semanas, ¿no? No, no es sencillo tampoco, ciertamente. Porque en España se escribe mucho comparativamente con lo poco que se lee. Hay muchísimos escritores, yo no voy a entrar en la calidad ni mucho menos, porque cada libro está hecho para una persona diferente, pero hay muchas más gentes que leen, que escriben, que gentes que realmente les interesa leer. Ese es el dilema importante. En toda obra literaria, y la poesía lo es, hay autobiografía, hay retazos, hay partes de la vida del autor. ¿En la tuya también? Bueno, yo no creo mucho eso que dicen algunos de que los autores de libros en general de alguna manera están contando su vida en los libros que hacen. Yo eso no lo creo, porque estamos negando algo tan evidente como es la ficción, ¿no? Y, y la poesía pues también tiene su parte de ficción. Es indudable que en toda obra literaria hay algo del autor en tanto en cuanto es una obra de ese autor. Y es muy difícil prescindir de uno mismo cuando escribe. En definitiva, se está retratando, se está reflejando, tal. Pero de ahí a que lo que escribe se corresponda con hechos históricos de su vida, pues hay mucho trecho. Es posible que en algunos casos sí, por supuesto, en algunos casos sí, pero no es mi caso. En cualquier caso, nuestro poeta romántico favorito, Mariano José de Larra, decía que escribir en España es llorar. ¿Tú crees que realmente los escritores en España lloramos o no hay otro motivo más que hacerlo que llorar? Hombre, es posible que la literatura sirva para desahogarse y a veces, pues, según sea tu vida, pues a veces efectivamente escribirse a llorar, pero no creo que sea lo común. En el caso de Larra es posible, ¿no? Porque, bueno, ya Sí. vemos cómo terminó y tal, pero no es lo común, ¿no? O no debe ser lo común. Antonio, me gustaría, si es posible, oír o si se puede recitar algunas de tus obras, algunos de tus poemas. Pues encantado de la vida. Aprovechamos para decir que todas mis obras contienen audiolibro. Ujú. En todas ellas, salvo en este último, y ahora me explico, en todas ellas la persona que ha leído mis libros ha sido Fabio Arciniegas. Por el nombre, pues evidentemente a muchos les dirá poco ese nombre, pero Fabio Arciniegas primero, es la voz de una voz sintética muy conocida que se llama Carlos. Fabio Arciniegas es la persona que le pone voz a la voz de Carlos. En segundo lugar, Fabio Arciniegas ha sido un locutor del canal de la empresa de Radio Caracol, de Caracol se llama, porque tiene radio, tiene Caracol y todo esto. Y bueno, y ahora mismo pues se está dedicando a la lectura de audiolibros
ha hecho de todo este hombre. Lo llaman también para el tema de las audiodescripciones estas que hay, por ejemplo, en museos, en sitios de estos. Es una voz... Sí, ya sé a qué te refieres, sí. Cuando te hacen una explicación de la muestra, para que tú vayas viendo, te posicionas delante de cada evento, de cada cuadro, de cada motivo, das al botón correspondiente y él te cuenta qué es lo que estás, delante de lo que estás, qué estás viendo. Exacto. Qué es lo que está ahí. Ha hecho un poco de todo. En cualquier caso, hay que decir que es un grandísimo lector, no podía ser menos por haber trabajado o por trabajar en lo que trabaja, y tiene una extraordinaria voz. Vale. En el último libro se ha incorporado Carmen Feito. Carmen Feito es una declamadora, yo diría que es una de las mejores declamadoras de España que yo conozca. Pues ha recitado mis poemas prácticamente en el tiempo que lleva colaborando con nosotros en Radio General e Iberoamérica. Hace ya por mucho tiempo, 10 o 12 años, y en esta ocasión se incorporó a la lectura del audio porque los libros anteriores eran algo más narrativos, eran sobre todo poesía narrativa. En este caso ya hay poesía más lírica, el soneto, es una estructura formal poética pues que ya requiere de algo más que de un magnífico lector como es Fabio. Fabio es un espléndido lector, pero Carmen está un pasito más allá. Carmen es una declamadora de poesía, ¿no? Y bueno, y los oyentes pues lo verán ahora que vamos a poner. Yo quiero poner 3 piezas, 3 sonetos, porque el libro es de sonetos, como su nombre indica. Vamos a poner un primer soneto, que es el que abre, y que ahora explicaré, el que abre el libro, otro soneto que no es que esté a la mitad, pero bueno, es el número 18, y vamos a poner un tercer soneto que es el último. Entonces, el primer soneto pertenece a la primera invocación del libro, que se llama Invocación a la Musa. El libro está dividido en 10 invocaciones. El segundo soneto está dentro de la invocación a la vida y el tercer soneto es el último. Los oyentes pues tendrán con estos 3 sonetos, hombre, no voy a decir que, pero bueno, tendrán una pincelada del libro. Y sobre todo, que me interesa muchísimo destacarlo, esto es un libro de sonetos, pero no un libro cualquiera de sonetos. Sin que haya inmodestia en lo que voy a decir, a mí no me gusta hacer lo que todos los demás hacen. Siempre pretendo hacer algo distinto. Pienso que es lo que nos justifica como creadores. Si no somos capaces de crear algo distinto, pues la verdad es que tenemos que empezar a pensar en buscarnos otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, el libro es un libro de sonetos, perfecto, 82. Pero, primero, ¿por qué 82? Pues 82 sonetos porque 82 son las posibles o los posibles tercetos de un soneto. Los tercetos, que como sabemos son libres en su estructura, en su composición, se pueden buscar 82 formas distintas de agrupar esos tercetos. Vale, por eso son 82 sonetos. Y en segundo lugar, lo que yo hago con este libro es una especie de tratado rítmico del soneto. ¿Por qué? Pues porque hasta el momento presente los sonetos que se conocen, por supuesto siempre hay excepciones, por supuesto que sí, pero los sonetos que se conocen, incluso los sonetos que se llaman cultos, son sonetos que giran en torno a la sexta sílaba como eje. ¿Por qué? Bueno, pues esto tiene un valor histórico, pues porque se empezó así y así se ha seguido, y lo que habría que preguntarse es por qué se empezó así. La explicación es muy sencilla.
Si ponemos 5 sílabas a la izquierda y 5 sílabas a la derecha, ya tenemos el endecasílabo. Es decir, el acento en la sexta sílaba es simplemente el acento en el centro del endecasílabo. Pero eso no significa que no se puedan hacer sonetos con endecasílabos con el acento en otra sílaba, la que sea, la quinta, la séptima, la cuarta, incluso sonetos que puedan tener varios ejes, ¿no? Yo voy a poner el primero de ellos, el soneto 1, que es el de Invocación a la Musa. Es un soneto que tiene el eje en la quinta sílaba. Tengo que decir, y soy consciente de ello, que los sonetos en la quinta sílaba han sido sonetos que durante 5 siglos han estado denostados, ¿no? Pues porque como se creía que el soneto tenía que tener su eje en la sexta sílaba, pues todo lo que se saliera de ahí, pues bueno, como que chirriaba, ¿no? Autores como Quevedo, que ya hicieron en su tiempo, estamos hablando de hace 5 siglos, o 4 siglos, que ya hicieron en su tiempo sonetos con ejes fuera de la sexta sílaba, ¿no? Estoy pensando el famoso soneto de Miguel Muro de la Patria Mía, que tiene el primer verso tiene sus acentos en la cuarta y octava sílaba, ¿no? O sea que tampoco debía ser una cosa doctrinalmente aceptada por todo el mundo, o algo a lo que todo el mundo se sujetara con absolutamente, ni siquiera entonces. Tiene su eje en la quinta sílaba. Yo lo único que pido a los que lo escuchen es que se den cuenta de lo bien que suena cometiendo un pecado mortal como el que se comete. Pues vamos con él. Canta tú del mal lo que las estrellas dicen con su luz, para despojarlo de su faz fatal y purificarlo con el don del bien que vendrá con ellas. Sepan por tu voz lo que de mis huellas vaya a ser también, y que con contarlo puedan advertir y comunicarlo que prevalecí sobre las querellas. Di que con morir nos limitaremos a cambiar de Dios, y si el que dejamos pide solo pie para que lleguemos, ese de los dos al que tenderemos pide rectitud cuando caminamos, y es la plenitud de lo que esperamos. Pues ese es. Genial. Seguidamente vamos a escuchar el soneto 18. Este soneto está dentro de la invocación de la vida, en la que el personaje principal pues hace un repaso de su vida, de las cosas que han valido la pena en su vida, y concretamente este soneto hace una reflexión sobre el animal, los animales. Rítmicamente es un soneto que he elegido precisamente porque es un soneto curioso, porque tiene 2 ejes o 2 acentos en la sexta y en la séptima. Es muy poco común este tipo de sonetos, pero repito lo de antes, simplemente pues emplazo a los oyentes para que lo oigan y para que se digan a sí mismos al menos si les suena o no bien. Allá vamos. Tuve del animal 3 advertencias. Una fue sobre Dios y el vaticinio que generalizó mi predominio sobre cuanto mostró sus diferencias. Otra fue sobre mí, por mis urgencias en querer implantar mi raciocinio sobre toda razón, y su escrutinio como sola verdad en las conciencias. Y otra sobre el amor, tan circunspecto, con su necesidad en las medidas que pudiesen contar en el afecto. 3 evidencias
sí, y un ultimátum. Hoy comparto las 3 y a su respecto pongo rectas al sol de lo correcto. Pues ese es. Perfecto. Vamos con el tercero. Vamos ahora con el soneto 82. Es el último. Al ser el último tiene, bueno, alguna que otra peculiaridad. Es el único soneto que tiene estrambote. De todos los sonetos que compone el libro, es el único que tiene estrambote. Y le puse estrambote porque entiendo que el estrambote le da el carácter conclusivo que necesita el último soneto del libro. Después es un soneto que tiene los acentos, los ejes, en la tercera y en la séptima sílaba. Tampoco es un soneto muy normal, vamos, muy habitual, más que normal. Y vuelvo a decir, es un soneto que, sin embargo, pues suena muy bien. Vamos allá. Cuando ya ni la humedad os amigue con el agua, ni del aire dependa que la vida por el pecho se extienda, porque tan a su favor se prodigue. Cuando ya la sensación se desligue de la piel, y ni la llama contienda por llamar. Cuando la tierra se hienda como gas, sin que su cuerpo os obligue. Reparad en que, sabiendo que sois, os resulta natural de la nube que nos calce con su pie peregrino para andar, nos conduzca al molino del amor, al que tan solo se sube como mies para sustento divino. Reparad en que, sabiendo que estáis, os movéis hacia mi mismo destino. Pues eso es. Respuesta de voz completa. Sí, señor. Yo, como te dije antes, leeré el número 38, que dice así. Está también, es que además me llama la atención porque la reseña que te hizo Juanma Ruiz, en la que habla de las matemáticas en la poesía, me recuerda mucho otro libro de poemas que se llama Tratados sobre Poesía Moderna y creo que ninguna otra dolencia, de Aurora da Cruz. En este libro se expresa con números las sílabas y los acentos de poema por poema, es decir, que a la izquierda quedan expresadas las sílabas, de la derecha, digamos, las partes del verso en la que reside el acento tónico, ¿no? Entonces me ha hecho esta correspondencia entre la matemática y la poesía que Juanma Ruiz hace de tu obra en su reseña y esta otra obra que te cuento, pues me llama la atención porque efectivamente da idea de que los poetas se preocupan de verdad de analizar, encontrar, incluso explicar el porqué de las métricas, porqué de los acentos, porqué en definitiva de la musicalidad que tiene un poema, digamos, al itálico modo, que es una forma de expresarlo también. Y tu soneto dice así: cabe también que en el estanque estrecho que nos circunda con amor sencillo, floten mis hojas con el tenue brillo de la constante persuasión del pecho. Cabe que vayan por el blando lecho, desenredando su confuso ovillo y entretejiéndose en nupcial anillo de corazones y azahares hecho. Si percibís que en semejante trance tiene la piel la tentación de erguirse, dad ocasión a que mi barca alcance vuestras orillas y que pueda asirse de vuestra fe para marchar sin irse, mientras que vos me prefiráis al túmulo. He elegido este soneto porque efectivamente, bueno, tú vas a explicar la razón de que pusiste la esdrújula en el último terceto. El último verso. Sí. Bueno, no tiene más explicación. Bueno, primero, como hemos dicho antes, los tercetos son, o no sé si lo he dicho, los tercetos son de composición libre. En contra de los cuartetos, que los cuartetos son rigurosamente iguales, ABBA, ABBA, y aprovecho aquí para decir que, bueno, pues que hay algunos autores pues que hacen sonetos con serventesios o hacen experimentos curiosos
yo lo que hago en este libro es plasmar el soneto que definiera Lope de Vega. Es decir, el cuarteto es ABBA y el soneto tiene 2 cuartetos. Después los tercetos son libres. ¿Qué quiere decir libre? Pues que uno puede buscarse la vida por donde quiera, ¿no? Normalmente, y dado el carácter enormemente clásico del soneto, normalmente la libertad simplemente está en la rima, pero se mantiene el ritmo y se mantiene pues una cierta estructura que haga reconocible los tercetos dentro de las estrofas conocidas. O sea, se puede decir AB, ¿no? Que son, bueno, serían 2 tercetos ABA, BAB, pero que como suena es, como lo he dicho, AB. Se puede decir AB, BA, AB, BA, BA. O sea, se pueden elegir muchísimas formas, repito, hasta 82 para estructurar esa libertad que nos da el terceto. Yo he ido un poco más allá y hay ocasiones en que lo que hago es propongo tercetos con 3 rimas y en esos tercetos hay 2 rimas que siguen un régimen bastante riguroso en cuanto a su composición, pero hay la única rima suelta, ahí lógicamente, como es una rima suelta, pues la acabo como Dios me dio a entender. Y en este caso en concreto la acabo con una esdrújula. Esto tiene también otra explicación. De siempre se nos ha enseñado en los colegios, y la gente que escribe poesía lo sabe muy bien, de siempre se nos ha hablado de los 2 tipos de rima que hay, asonante y consonante. Rima asonante es aquella que desde la última vocal acentuada hasta el final solo coinciden las vocales, y rima consonante es aquella que desde la última vocal acentuada hasta el final coinciden todas las letras. Esa es la diferencia entre rima asonante y consonante. Por supuesto, esto sigue teniendo vigencia máxima. Lo que ocurre es que yo a esa rima le llamo rima explícita. Hay otras rimas que solemos utilizar los que escribimos poesía, que se apartan de esa clasificación. Son lo que yo llamo, repito, rimas implícitas. Por ejemplo, esto que voy a decir puede la gente no coincidir, puede coincidir o no, pero simplemente le digo que lo piense y sobre todo que lo trabaje. Todas aquellas palabras en las que la última vocal acentuada es la misma tienen rima implícita, con independencia de que las otras vocales sean o no distintas. Por ejemplo, si decimos plato, pues ese plato tiene cierta rima implícita asonante con, por ejemplo, pues hemos dicho plato, pues con parra, ¿no? ¿Por qué? Por la atracción de la A acentuada. Ocurre al revés también, menos, pero ocurre también. Todas aquellas palabras que terminan en la misma vocal tienen esa rima implícita, pues por ejemplo, tosca y llena, ¿no? Tienen esa cierta atracción, ¿no? Y la última de las rimas implícitas, que es la más potente de todas, es la rima con esdrújulas. Y le diría a quien quiera probarlo que componga unos versos utilizando en alguno de ellos una esdrújula, y sea cual sea, se dará cuenta de que queda bien. Es curioso, pero es así, queda bien al oído. Entonces, bueno, pues aquí utilizo la esdrújula por esas 2 razones. Primero, por la libertad de los tercetos, y en segundo lugar, porque sé que estoy utilizando una palabra que tiene una rima implícita y consiguientemente pues que estoy contribuyendo a que lo que digo suene bien.
Sí, recuerdo que Juan Manuel Serrat ya nos lo hizo en una canción, aquello de la Nurse germánica, típicamente, ¿te acuerdas? Típicamente, casi todas las palabras eran esdrújulas y sonaba bien, efectivamente. Sí, 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 sí. Suena bien, Sí, efectivamente. Antonio, ¿dónde pueden los lectores que todavía quedan, que leen poesía, encontrar tu obra, tu trabajo, para poderlo adquirir y leerlo? Pues en las librerías, y yo les recomendaría simplemente pues que se aprendan el título, ahora los repasamos, y sobre todo que se aprendan la editorial, es fundamental, porque si el librero no lo tiene, el librero se va a dirigir a la editorial para pedirlo. Entonces empezamos por la editorial. La editorial es Cuadernos del Laberinto. Y los libros son Diálogos con mi perro Sancho, el primero, En la mansión de los céfiros, este no está en Cuadernos del Laberinto, pero que además está agotado, Via Crucis, en Cuadernos del Laberinto, Discurso de blanda y firme, Un poliedro curvilíneo y Sonetos del buen morir. Estos son los 6 libros. Y también tienes toda esa obra en audiolibro. Sí, es que en los mismos libros hay un enlace para acceder a ese audiolibro. Ah, perfecto, perfecto. O sea, que se puede enlazar desde el mismo libro con el enlace que figura impreso al audiolibro para poderlo escuchar. Perfecto. Eso es. Y una última consideración, porque ya andamos un poco escasos de tiempo, ese tirano que nos tiene a todos esclavizados y que nunca retrocede. ¿Qué puede hacer la cadena autor-editor-lector para mejorar este proceso de que el 36,6% declaran que no leen nunca? ¿Cómo se puede intentar ilusionar a ese señor que no lee, a esa señora que nunca lee o que lee Revista del Corazón, como tú dices, o la prensa deportiva, para que lea libros, lea poesía, lea ensayo, lea lo que quiera, pero que lea? Bueno, yo la única solución que veo es la educación desde la infancia. No veo otra porque, bueno, se podían pensar en 1000 formas de incentivar a los lectores a que leyeran, pero al final eso redundaría o en perjuicio de los editores o de los libreros o de todo el mundo. Yo creo que lo mejor es que se incentive al niño desde la escuela primaria a que lea, y un niño que lee desde pequeñito, normalmente, tampoco es que sea definitivo, pero normalmente seguirá leyendo después. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Antonio, estoy convencido de que tienes una 7ª obra en mente. ¿Es así? Estoy en ello, sí. ¿Estás en ello? Bueno, pues ¿para cuándo crees que podrá estar terminada y yo te pueda entrevistar de nuevo? Yo calculo, y de esto si quieres le dedicamos 5 minutos, yo calculo que para finales del año que viene. A finales del año que viene, perfecto. Sí, y me interesa hablar sobre esto porque antes lo decías tú, creo que la gente tiene una visión, una opinión muy equivocada de lo que es escribir poesía. Todo el mundo ve normal pues que un pintor tarde medio año en hacer un cuadro, o que un escultor tarde medio año en hacer una estatua, una escultura. Y sin embargo al poeta se le pide que haga los poemas en 5 minutos. Sí, ya está. Venga, vamos. Ya puedo decir que eso no es así. No es así. Y lo que tú decías, con independencia, y lo digo tal como lo pienso, con independencia de que vivamos un momento particularmente preocupante en la producción poética, un poema es algo que tiene rima, que puede no tenerla, ¿vale? Que tiene métrica, que puede no tenerla, que tiene ritmo, que puede no tenerlo, que tiene lenguaje poético. Si no hay lenguaje poético, convénzanse, no hay poesía. El alma, y ahora
nos están intentando meter por todas partes poemas que son simplemente lo que yo llamo el lenguaje común bonito. El lenguaje poético jamás será lenguaje común. Nadie va hablándole a un amigo por la calle o a una amiga por la calle en los términos en que figuran en el último poema que escribió. Es un lenguaje propio, el que evidentemente a lo mejor no es un lenguaje universal, que cada poeta o escritor de poesía tiene su, etcétera, etcétera, pero el lenguaje poético es absolutamente indispensable para escribir poesía. Si alguien se cree pues que escribir poesía es ponerse a escribir reflexiones, esa es otra cosa, que es que da la impresión de que es que muchas veces lo que hacemos, le pasa al soneto y le pasa a la poesía, de que muchas veces lo que hacemos es aprovecharnos de los nombres por el prestigio que tienen. Y hay que decir, oiga, mire usted, si que eso que acaba de hacerme es una reflexión. Si el castellano es riquísimo, si eso que acaba de hacerme es un pensamiento, si eso es un relato, si eso es, hay muchas cosas que donde quedarían encuadradas eso que en términos bastante más generales de lo que pensamos se están llamando poesía. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque en un prólogo que me pidieron, yo precisamente escribía exactamente esta misma reflexión. Al poema moderno le podéis hacer lo que os dé la gana, pero si carece de alma, yo me refería a este lenguaje poético que tú dices muy bien, como el alma del poema, ¿no? Si no tiene alma, no es poesía. ¿Y el alma qué es? El lenguaje poético. Es decir, coges un texto cualquiera, lo troceas por tamaños, ¿no? Y lo pones uno debajo de otro y dices que es un verso. Bueno, apariencia de verso tiene, pero le falta el alma, le falta el lenguaje poético. Y totalmente de acuerdo contigo. Antonio, pues para el próximo año, cuando tengas ya tu séptimo de caballería en liza por ahí, por las librerías, y lo vayas a presentar, a mí me gustaría estar de oyente para aprender de ti, para simplemente escucharte en directo y bueno, y tener el placer de que me firmes un ejemplar. De modo que estaremos en contacto. Sí, señor. Y hasta aquí la aventura de leer con Antonio Perán Elvira, nada más y nada menos.